El objetivo del Plan de Ayudas de 2022 es, sin duda, incrementar la competitividad de nuestro tejido empresarial, el mantenimiento y la generación de nuevo empleo. En definitiva, la mejora de nuestro tejido económico. Quienes nos estáis escuchando sabéis perfectamente que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto en nuestra economía, desde luego, muchísimas actuaciones, algunas para sobrevivir, para soportar la situación y otras para adelantarnos a lo que puede estar ocurriendo y para transformarnos. Quiero reconocer en ese sentido el esfuerzo y la capacidad de impulso que estáis teniendo y que habéis mostrado a lo largo del año pasado. El Plan de Ayudas de 2021, que presentamos con 460 millones de euros, ha respondido y ha impulsado más de 8.000 proyectos diferentes. Proyectos de iniciativa privada, proyectos que vosotros, quienes nos estáis escuchando en streaming, habéis desarrollado. Y el Plan 2021 permitió nada menos que invertir con un esfuerzo relevante 2.000 millones de euros. Es decir, 460 millones incentivaron 2.000. No todos los programas que presentamos tienen un carácter netamente inversor, pero son estos los que mayor dinamismo han presentado. Un dinamismo, sobre todo, centrado en las dos grandes transiciones, la transición energético-climática y la transición digital. Dos planes en 2 años, 2021 y 2022. Más de 1.000 millones de recursos propios. La mitad ha llegado ya al tejido empresarial, los de los recursos 2021. Y los 590 millones restantes los hemos empezado ya a gestionar con el deseo y el objetivo de que vayan llegando poco a poco, pero a lo largo de este año, a todos vosotros y vosotras, que vayan impactando en vuestra actividad real. Y decía que es dinero real, sobre todo encaminado a las pymes de Euskadi, para proyectos que no tienen por qué esperar la llegada de fondos europeos, porque no podemos esperar ni permanecer con los brazos cruzados esperando a lo que pueda llegar de Europa. Tenemos nuestro plan, nuestra hoja de ruta y recursos suficientes para poder reactivar y dinamizar nuestra economía y el empleo asociado a la misma. 2 urtetan, 2021 eta 2022 urteetan, 2 laguntza plana abian jarri ditugu. Enpresa txiki eta ertainei bideratuta batez ere. Eta 2 urtetan baliabide propioak diren 1.000 milioi euro jarri ditugu zuen eskutan, ekonomia produktiboaren eskura. Eta benetako dirua dela esaten nuen, gure aurrekontuetan dagoen dirua, eta guk kudeatuko ditugun programetan ezarritako dirua. Dagoeneko 2021 urteko diru laguntzak proiektuetan ezarri dira, eta 2022 urtekoak zehazten ari gera eta ahalik eta azkarren zuen esku egongo dira. Enpresa txikiak, proiektu txikiak batzutan, baina benetakoak, eta beste batzutan dimentsio handiko proiektuak, guztiak zuen enpresetan eta zuen ekonomia bultzatzeko garatu ditugunak. Hobe dugu herri bezala, benetan gure gaitasunetan eta gure benetako baliabideetan oinarritzea. Ez dugu Europatik iritsi daitezken diruen zain egon behar. Etortzen direnean ongi etorriak, baina bitartean ezin dugu egon besoak gurutzatuta. Lanean jarraitu behar dugu. 2021 urteko urtarrilean hasi genuen Euskadi gure proiektua lantzen, gure garapena lantzen. 2 lerro nagusiekin, gure transformazioari, gure eraldaketa nagusiei aurre egitea eta zuengana dirua helaraztea ahalik eta hoberen. Eta ez dut gehiago luzatu nahi. Horregatik, berriz ere eskerrik asko gurekin egoteagatik, zuen arreta eta zuen interesagatik, eta espero dugu benetan zuengana iristea eta informazioa, behar dezuen informazioa guztia helaraztea. Eskerrak berriro eta orain utziko zaituztet Estibaliz Hernaez sailburu ordearekin. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Nirekin Alberto Fernández, teknologia eta berrikuntzako zuzendaria, eta Leire Madariaga, ekintzailetza eta eraldaketa digitaleko zuzendaria badaude. Aurten ere, sailburuak esan deuen moduan hasi gara dinamika hau martxan jartzen. Guretzat, gure laguntzak azkenengo enpresarentzat ere heltzea
oso importantea baita. Gaur aurkezten dugun arloa oso zabala da, gure eguneroko ekinkizunean daukagulako ikerketa eta garapena, berrikuntza, ekintzailetza teknologikoa eta eraldaketa digitala. Eta Albertok eta Leirek azalduko duten moduan laguntzen eskaintza oso importantea eta zabala da, oso potentea. 26 programa eta zerbitzu zehatzak eta ia 258 milioi eurorekin bultzatuta. El área que presentamos hoy engloba ámbitos transversales dentro del desarrollo económico, como son la tecnología, la innovación, el emprendimiento de base tecnológica y la transformación digital, y que consideramos que son palancas imprescindibles para la mejora continua de la competitividad de nuestras empresas, tanto grandes como medianas y pequeñas, como pymes. Además, creemos que son ámbitos indispensables para el abordaje de las transiciones que ha mencionado la consejera, que nos marca Europa y que, como son la tecnológico-digital, la energético-climática y la social-sanitaria. Nuestro objetivo con este PYMES 2022 es conseguir varios objetivos. En primer lugar, que más empresas vascas hagan más y mejor innovación. Que más empresas vascas hagan más y mejor I+D. Que más empresas vascas se digitalicen y avancen hacia una transformación digital segura. Y que nuestro tejido empresarial de base tecnológica crezca todo lo posible generando empleo de calidad. Son objetivos ambiciosos, pero como suelo decir yo, lo fácil lo hace cualquiera. Entonces, hay que marcarse objetivos, hay que marcarse retos y hay que ir a por ellos. Siendo esto así, el papel que jugáis o que juegan nuestras empresas en todo esto es muy importante. Y somos conscientes de que, sobre todo para las pymes, este camino es complicado, no es fácil. Pero nosotros, como institución pública, tenemos la obligación de acompañaros y de apoyaros, pero sobre todo por una razón muy importante, porque nos lo creemos. Y nuestra apuesta es firme en este sentido. Y como el papel lo aguanta todo, esta apuesta, quiero decir que está respaldada por 3 elementos que son fundamentales. En primer lugar, tenemos las estrategias que nos marcan el camino, como son el Plan de Industria 2024, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, el Plan de Impulso al Emprendimiento 2024 y la Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025. En segundo lugar, ponemos encima de la mesa un esfuerzo importante, un esfuerzo económico muy importante. Contamos con un total, como decía, de 26 programas y algunos servicios concretos en los 4 ámbitos que he mencionado, con el respaldo de casi 258 millones de euros, la mayoría de ellos en subvenciones. Y Alberto y Leire contarán después en más detalle cada uno de ellos. Y en tercer lugar, contamos con algo que también es muy importante y es un equipo humano técnico de primer nivel, que tanto desde Gobierno, ESPRI, como desde los diferentes agentes del sistema, como el Basque Research and Technology Alliance, BRTA, o los BICs, los Centros de Apoyo al Emprendimiento, estarán a vuestra disposición, a disposición de las empresas, para ayudaros en todo lo que necesitéis. No me alargo más, creo que lo importante es que conozcáis en detalle cada uno de los programas y si quedara hoy alguna duda, estamos a vuestra disposición a través del catálogo en la web o en persona con nuestro equipo. Ez dut nire aurkezpena luzeago egingo. Hoberena da programak zehazki ezagutzea eta zalantzak argitzen saiatuko gara. Dena den web orrian daukazue informazio guztia eta gure taldea zuen esanetara geratzen da. Animo eta aurrera. Egunon guztioi eta eskerrak eman nahi dizkizuet aurkezpen jardunaldi honetan laguntzagatik. Eskerrik asko sailburu, zure sarreragatik. Bueno, como Alberto Fernández naiz, teknologia eta berrikuntza zuzendari, y me toca empezar. Bai, eskatu. Bai.
Parcatu. Cuestiones técnicas, nunca mejor dicho, el director de tecnología. Pero bueno, vamos a ver, me toca empezar. Estamos encantados de estar con vosotros. Conocemos el interés que hay, estáis muchos y queremos cumplir con vuestros deseos de información, ¿no? Vamos a empezar por presentar los programas de tecnología e innovación. Os presentaremos 5 programas en el ámbito de la tecnología y el apoyo a la I+D y 3 programas en el campo del apoyo a la innovación en empresas. Esto conforma un mapa de iniciativas de apoyo que diseñamos con el objetivo de reforzar e incentivar la realización de proyectos de I+D+I en vuestras organizaciones, convencidos de que son fuente de competitividad para vosotros y, por tanto, para el País Vasco. O sea, es repetirme con lo que decía la viceconsejera, pero es importante que nosotros consigamos desarrollar o diseñar herramientas que os sean útiles para tomar decisiones de incorporar nuevos proyectos a vuestra organización. El impacto en nuevos o mejorados productos, servicios y procesos de las empresas es el principal objetivo de este set de instrumentos. Lo principal a lo que queremos afectar es la competitividad basada en ventaja competitiva que desarrolléis generando nuevos productos y nuevos servicios. Queremos haceros partícipes del reto del País Vasco por abordar el liderazgo en innovación a base de incrementar el número de empresas que hacen I+D e innovación y el volumen del gasto en investigación y desarrollo. Es muy importante que el éxito para atraer a las pymes vascas en mayor número y volumen, facilitando herramientas que os apoyen en la decisión de abordar proyectos innovadores, apostando por la innovación frecuente y sistemática. El recorrido que os proponemos empieza con Asitec. Asitec es un gran programa de 95 millones de euros. Sí, perdón. Asitec es un gran programa de 95 millones de euros y realmente nosotros lo consideramos más que un programa. Recoge nuestra iniciativa principal de apoyo a las empresas en sus proyectos de investigación y desarrollo, da continuidad a una larga trayectoria de compromiso del Gobierno vasco con la I+D empresarial, que se ha constituido en una referencia como región, como país, en Europa. La investigación y desarrollo empresarial es un elemento muy diferencial de nuestro sistema de innovación. Basa su campo de actuación en la financiación de 2 tipos de investigación industrial y desarrollo experimental. Es un tecnicismo, pero el encuadramiento comunitario de I+D hace que nuestro apoyo se encuadre respecto a su cercanía o lejanía con el mercado. La investigación industrial es aquella más alejada y desarrollo experimental es aquella más cercana con el mercado. Estos son los 2 hechos subvencionables en los que se concentra el programa. A su vez, dispone de 2 líneas de apoyo diferenciadas: los proyectos de I+D de carácter competitivo, anuales, realizados de manera individual o en cooperación y con un presupuesto mínimo de 100.000 euros. Según el tipo de investigación, podrá acceder a intensidades de ayuda entre el 25% y el 40%. Es cierto que la investigación más cercana al mercado tiene limitaciones en la intensidad de la ayuda. De alguna manera, nosotros nos incorporamos a un marco legal que es el encuadramiento comunitario y que tiene una serie de obligaciones. Las intensidades de la ayuda es como la más expresa de todas ellas. Aquí hemos hecho un refuerzo en los proyectos cercanos al mercado. Habitualmente trabajábamos por debajo del 25% en los proyectos que no obtenían una serie de calificación técnica, pero vamos a mantener el 25% en todo el área de desarrollo experimental y vamos a llegar hasta el 40% en investigación industrial. También tenemos una categoría de proyectos, una línea de trabajo, que son los proyectos de I+D de carácter estratégico, plurianuales, en un máximo de 3 años, realizados en cooperación entre empresas y con agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología que apoyen al consorcio, con un presupuesto mínimo de 4 millones de euros y, según el tipo de investigación, nos moveremos en intensidades de ayuda entre el 25% y el 50%. Estos proyectos, para que os hagáis una idea, en proyectos competitivos aproximadamente el programa se mueve en una demanda en torno a los 1.200 proyectos y en proyectos estratégicos gestionan más de 100 proyectos. El año pasado, en el 2021, se apoyaron más de 800 proyectos entre ambas líneas de trabajo.
Dispondrá de una convocatoria en concurrencia competitiva de 95 millones de euros que estará abierta entre el pasado 12 de febrero y el próximo 24 de marzo. Los gastos subvencionables, que es una de las características que queremos un poco resaltar, observan los gastos de mano de obra directa y un 15% de estos como costes indirectos del proyecto, la subcontratación de agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y además de aquellos gastos externos necesarios y directamente relacionados con la ejecución del proyecto. Un set de gastos elegibles que completan, diríamos que, todos los gastos necesarios para abordar un proyecto en confianza de obtener el éxito. Es relevante que el programa recoge la mano de obra directa y lo hace una característica atractiva para su utilización. Los criterios de evaluación y selección de proyectos basados en el mérito técnico que propone el proyecto, los resultados, el potencial de impacto económico, los recursos humanos que se nos propone, el equilibrio presupuestario y un reforzado criterio que este año por primera vez lo incorporamos de manera en concepto de elegibilidad, que es la relación con la sostenibilidad y el medio ambiente de los proyectos. Los proyectos deberán demostrar en su documentación que no afectan suficientemente al medio ambiente o incluso a la sostenibilidad de la economía. A título orientativo, en la ficha del programa, quiero acabar con Asitec diciéndoos, os lo repetiré en todos los programas, es interesante, os intentamos proponer que os relacionéis con nosotros. Os damos las claves donde encontraréis más información, las personas que os pueden ayudar, nosotros mismos, por favor, utilizarnos, ¿no? Tiene un lenguaje muy técnico, efectivamente no suele ser fácil de entender las primeras veces, hay que familiarizarse con los términos y nosotros estamos dispuestos a ayudaros. Por favor, utilizarnos, no os quedéis paraos, que una mala comprensión del programa nos lleve a decidir no utilizarlo. Ahora voy a entrar voy a hacer un paréntesis en el apoyo directo a empresas para hablaros de 3 programas relacionados con la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con los centros de investigación, con las unidades de I+D, con los ofertantes de ciencia y tecnología. En el departamento desarrollamos toda una política de apoyo a la generación de conocimiento y a la capacitación del sistema de innovación para ponerlo a disposición de la transferencia a empresas. El primer programa del que os queremos hablar es EMAITEC Plus, es un programa de financiación basal orientada a resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros financiamos en tanto en cuanto los centros de investigación y los centros de investigación cooperativa responden a unos cuadros de mandos que les proponemos. Los centros de investigación tienen la responsabilidad para recibir financiación de este departamento de desarrollar un MIS de investigación objetivo, no pueden realizar cualquier tipo de investigación, tienen que desarrollar investigación desde la lejanía al mercado, la investigación fundamental, la generación de conocimiento más en el estado del arte, a investigación con componente industrial y investigación con componente de transferencia y desarrollo experimental. Tienen unos criterios de especialización en los ámbitos prioritarios del PCTI. Está claro que nosotros queremos profundizar, queremos aportar conocimiento en los ámbitos de energía más limpia, investigación industrial y industria inteligente, y salud personalizada, además de los nichos de oportunidad en los que queremos profundizar. Nosotros debemos intentar dirigir que la investigación genere un volumen de conocimiento suficiente en esos ámbitos. Y este programa está llamado a financiar esa parte. La excelencia en las métricas, la creación de publicaciones con referencia a la investigación fundamental, la generación de patentes o la generación de nuevas empresas de base tecnológica y nuevos productos serán medidos rigurosamente para disponer o para entregar la financiación. Asimismo, les obligaremos a desarrollar un marco de colaboración con con los sistemas europeos, con el resto de agentes de la Red Vasca de Tecnología y, sobre todo, empresas. Para que os hagáis una idea, uno de los criterios fundamentales para decidir la financiación de los centros de investigación es el volumen de la investigación bajo contrato a empresas. Luego tenemos un programa de investigación, un programa de apoyo a la investigación de los agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, un programa
que financia la investigación colaborativa llevada a cabo por las entidades de la red en los ámbitos de especialización en el mercado en el plan de ciencia y tecnología, y tiene 3 líneas de apoyo diferenciadas que, de alguna manera, describen muy bien lo que pensamos en el departamento. Nosotros podemos financiar investigación fundamental, pero aquella colaborativa y aquella orientada. No desarrollamos investigación fundamental para generar estado del arte en el punto de investigación, sino que tenemos una idea traslacional de la investigación y en colaboración. Son proyectos que requieren un presupuesto mínimo de 1 millón de euros y 50.000 euros por entidad participante. También tenemos una categoría que hemos modificado, que hemos introducido ajustes este año, que es la categoría o la línea de proyectos en investigación de alto potencial. Está directamente relacionada con las unidades de I+D empresariales. Las unidades de I+D empresariales son centros de investigación pertenecientes a los grupos industriales. Es extremadamente interesante para el sistema de innovación vasco el completarlo con las apuestas de las empresas o de los grupos industriales que tienen capacidad de desarrollar capacidades propias como centros de investigación, y nosotros hacemos un programa proceso para recoger sus programas de investigación. Este año hemos introducido una modificación que creemos que lo hace más ágil, que es la posibilidad de trabajar de manera individual, aunque siempre con el potencial de colaboración con otros, pero que el programa de investigación se pueda realizar de manera individual. También tenemos en la red unos agentes a los que les damos importancia, que son los agentes de intermediación. Euskadi tiene un número importante de agentes que colaboran con las empresas, con los centros de investigación, con la administración, que tratan de mejorar los flujos de trabajo entre todos ellos. Y nosotros tenemos un programa de financiación de las acciones de alto interés que puedan desarrollar estos agentes. No son agentes de investigación, pero desarrollan canales, abren canales o desarrollan proyectos que mejoran el flujo entre las partes y que para nosotros es clave. Es uno de los problemas típicos de todas las economías, la relación entre la triple hélice, y nosotros queremos potenciarles. Es un programa de 42 millones de euros. Se iniciará la convocatoria se abrió, al igual que Asitec, el 12 de febrero, cerraremos el próximo 11 de marzo. Y los gastos elegibles son muy parecidos a los de Asitec, es un programa de gastos elegibles completo de investigación. Y la intensidad de las ayudas, aquí podremos llegar a intensidades de ayuda cercanas al 100%. O sea, realmente proyectos de investigación fundamental que no afectan a la competencia o que no están inmediatamente relacionados con la competencia de las empresas, nosotros llegaremos por encuadramiento comunitario a poder financiar el 100%. Bueno, entre los datos importantes del 2021 nos encontramos con más de 100 proyectos, más de 40 proyectos aprobados. Son proyectos extremadamente competitivos, son programas de investigación interesantes, programas de investigación en los que se basa la capacitación del país. Además, y ya saltando al tercer programa que afecta a la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, y con eso daré por terminado un poco los programas relacionados con la red, está Aspitec. El año pasado lanzamos un programa de apoyo, un programa de financiación de infraestructuras científico-técnicas. Nosotros comprendemos que la infraestructura es uno de los inputs necesarios para hacer investigación de alta calidad, y empezamos el año pasado con un presupuesto en el entorno de los 6 millones, aunque luego recibió ampliaciones presupuestarias. Este año lanzamos una convocatoria el 15 de enero, que cerraremos el próximo 25 de marzo. Estáis viendo que están un poco todas las convocatorias abiertas. La lanzaremos con cerca de 7 millones de euros, 6.812.000, y es realmente el objetivo que tenemos es no encontrarnos con la obsolescencia de las infraestructuras. La falta de inversión en las infraestructuras científico-tecnológicas, en unas infraestructuras que tienen una rotación tremenda o que exigen una rotación tremenda, que no disponer de ellas impide que los recursos humanos, que son la clave de la investigación, puedan realizar investigación frontera, es uno de los elementos que nos ha llevado a desarrollar este programa. Está funcionando muy bien. El año pasado, que era su lanzamiento, ya tuvimos 27 solicitudes de grandes infraestructuras, aprobamos
23, pudimos aprobar 23, lo cual es un número fabuloso. Este año aspiramos a recibir en el entorno de 50 infraestructuras por lo bien que ha funcionado el programa. Está claro que nos va a dar muchísima competitividad, es un programa transformador, es un programa que aborda la transformación del volumen que tenemos, o sea, que mejora la calidad de la investigación que realizamos y estamos muy ilusionados con él. Para acabar, la parte de tecnología e I+D, os voy a hablar de un programa al que le tenemos un cariño especial en la viceconsejería, en el departamento, que es Bikaintech. Bikaintech habla del talento, habla de la incorporación de personas a las organizaciones, habla de apoyar los costes de contratación de doctores y de personal doctorando. Y esto, que en este programa dispongamos en el entorno de 70 iniciativas a financiar, que podamos financiar sobre 50, que detrás de nuestra iniciativa de financiación haya nuevas incorporaciones de personas de alta capacitación en las empresas, es un tema que lo llevamos con mucha, iba a decir orgullo, pero bueno, orgullo, por supuesto, pero que lo llevamos, que nos produce una especial empatía, ¿no? O sea, realmente hay personas detrás. Cuando hablamos de talento, sabemos de lo que hablamos, del método de investigación, intentamos introducir personas realmente formadas en la élite, en empresas que desarrollan retos científico-técnicos suficientes como para motivar encontrarse con una persona doctora en su materia, con método científico a aportar a la empresa. Todo esto nos hace seguir apostando por este programa que está dando resultados muy positivos. Está claro que no es un programa de un volumen tremendo, pero tenemos una convocatoria de 5.670.000 este año. Lo abrimos el 2 de marzo, estaremos abiertos hasta el 29 de abril y realmente yo creo que es sobre todo animaros a que cuando estéis pensando en incorporar talento a vuestras organizaciones, penséis también en la capacidad que una persona doctora, un doctorando os puede dar por su conocimiento del estado del arte. Y una cosa que de la discusión con mis compañeros y bueno, es el concepto del método de investigación. Una persona que se ha enfrentado al objetivo de obtener un compromiso entre la investigación y el avance en el estado del arte. Realmente interesante. Bueno, sin más interrupciones, voy a pasar un poco al campo de la innovación, a los programas que os decía al principio de mi charla, Innovideac, Asinnova y Basque Digital Innovation Hub. Empezaré por Innovideac. Nosotros siempre hemos trabajado con los conceptos de innovación tecnológica e innovación no tecnológica. Ya desde el año pasado estamos intentando romper y el Manual de Oslo nos ha dado la oportunidad de romper este concepto de negación de existencia de la innovación no tecnológica que parte de la negación de la tecnológica, ¿no? O sea, nosotros eso lo queremos romper, no creemos que no funciona. Queremos establecer unos programas que pongan en el nivel de importancia de la actividad innovadora de las empresas en el mismo plano la tecnología y la innovación. Y para eso vamos a cambiar de diseño del programa. Nos hemos esforzado para sacar el programa del régimen de minimis e introducirlo en el encuadramiento comunitario, en el reglamento de exenciones. No tendremos los límites del régimen de minimis, no aportaremos financiación al buffer de minimis, sino que podremos incrementar nuestra disposición de fondos a estos programas, a estas propuestas de trabajar en innovación. Es muy importante entender que nosotros vamos a incorporar a la innovación el impacto en los productos y procesos. Nosotros no vamos a hablar de innovación tecnológica y no tecnológica, lo que sí vamos a hablar es de diseño e implantación de nuevas y modificadas funciones de negocio. O sea, nosotros sí creemos en que en las funciones de negocio está
gran parte de las ventajas competitivas que da la innovación y queremos apoyaros en proyectos que aborden actividades de innovación más allá del I+D y que repercutan en las funciones del negocio y que, por ende, impacten en los productos y procesos de la compañía. Apoyaremos programas que recojan servicios de asesoramiento externo en innovación en producto de bienes o servicios, innovación en procesos de negocio como elemento clave y además abriremos el programa a 3 hitos o 3 entornos que creemos especialmente importantes para la innovación. Tanto la participación, o sea, en las empresas innovadoras en Europa, realmente el espacio europeo de investigación es un compromiso de referencia y relevante para demostrar nuestro nivel de innovación. Abriremos una línea de apoyo a la preparticipación en propuestas, a la preparación de propuestas de proyectos en el marco de las convocatorias sobre investigación e innovación promovidas por la Comisión Europea. Creemos que uno de los elementos clave que consolidan la innovación es la protección y valorización de los resultados. Todo lo que sea proceso de análisis y certificación de la propiedad industrial lo apoyaremos. Y también apoyaremos, trabajamos con un aliado estratégico que es Euskalit en la gestión avanzada. Apoyaremos los programas de gestión avanzada, los programas de acompañamiento en la gestión avanzada con Euskalit en la línea Q de Avide. Y realmente hemos llegado a la comprensión de que la gestión avanzada aporta modificaciones estratégicas en los productos y procesos de la compañía. Así que la ligazón entre la gestión avanzada y la empresa innovadora es extremadamente fuerte y queremos, por supuesto, que la gestión avanzada nos apalanque como instrumento de innovación en las empresas. En lo que respecta a Innovidea, que es un poco el campo de trabajo para la modificación de las funciones de negocio, y lo queremos completar con el programa Sinnova. Trabajó en el año 2020 como programa piloto, en el 2021 ha sido, 2019-2020 como programa piloto. Perdonad que me desacoplo con la presentación, lo siento. Trabajaba como programa piloto en el 2019 y 2020 y en el 2021 lo pasamos a un programa de apoyo en especie, en bonos de innovación de 50 horas de consulting en los ámbitos de fabricación, logística, comercialización y administración en finanzas. Simplifica el trabajo sobre todo en micropymes, en microproyectos, está pensado para empresas desde 5 trabajadores y aquí yo creo que la clave de Asinnova se mueve en la colaboración interinstitucional que tenemos. O sea, nosotros realmente aspiramos a tener un capilar por el que lleguemos a las empresas, a las micropymes, a los territorios, a las comarcas. Aquí se ha desarrollado un trabajo excepcional por parte de Innovas y los organismos de intermediación que ellos han movilizado. Junto con la SPRI y con el Gobierno conseguimos formar un equipo que desde la movilización a la gestión, al análisis de proyectos y a los incentivos económicos realmente envidiable. Creemos que podemos conseguir un programa iniciático que aporte ese primer paso, ese primer potencial a las empresas más pequeñas, a las empresas que todavía no han hecho innovación. Repetir un poco las palabras de la viceconsejera, nosotros tenemos un objetivo primordial que es incrementar la base de la pirámide, incrementar el número de empresas que hacen innovación y creemos que este programa puede ayudar de manera fundamental. Yo creo que este último año hemos ido reconociendo y agradeciendo a las empresas que han participado en este programa, sobre todo agradeciendo, porque yo creo que era de justicia reconocer el esfuerzo que era llegar al programa, enfrentarse a los retos que supone la innovación, de la modificación de sus funciones del negocio. Y bueno, nosotros hemos hecho una serie de eventos de reconocimiento que seguiremos haciendo y que nos acerca a las pymes o sobre todo a las micropymes en Asinnova, ¿no?
Para acabar, os hablaré del Basque Digital Innovation Hub, del Basque Digital Innovation Hub Conexio como programa. Nosotros pensamos en este programa como un proceso de acercamiento a la tecnología, la capacidad de testar la necesidad y oportunidad para la empresa. Nosotros en Euskadi, viendo un poco los programas, viendo un poco lo que hablarán mis compañeros, nos encontramos con desarrollo de tecnología en nuestros centros de investigación, en nuestras empresas, y no todas las empresas pueden iniciar un proceso de inversión sin testar, sin acercarse a la tecnología. Para esto, lo más relevante de este programa es que hemos conseguido, liderados por la SPRI, hemos conseguido recoger 250 activos tecnológicos en 7 nodos tecnológicos que son ámbitos de robótica flexiva y colaborativa, fabricación de materiales avanzados, dispositivos médicos de salud, digital, redes eléctricas digitales, una serie de nodos que ponen a disposición de las empresas acceder a tecnología existente, a tecnología que ya está disponible en el sistema de innovación vasco. Estos nodos tecnológicos nos acercarán a agentes del Basque Digital Innovation Hub que son capaces de apoyarnos a elaborar un plan de acción para incrementar la capacidad de absorción de estas tecnologías en las empresas y realizar una prueba de concepto. Llevamos mucho tiempo persiguiendo la fase final de la innovación, en encontrar cómo apoyar que las empresas seáis capaces de hacer que seáis capaces de realizar pruebas de concepto sin realizar la inversión fundamental, sino acercándoos a tecnología de vuestros colegas, de vuestros colaboradores o en los centros de investigación. Este programa lo consigue, lo dotaremos con un entorno de 600.000 euros. Los gastos de contratación de estos agentes Basque Digital Innovation Hub será lo que cubra el programa, hasta el 80% de los gastos elegibles, y nos moveremos en programas de entre 12 y 20.000 euros por empresa. El año pasado se nos presentaron 120 iniciativas, se aprobaron 116. Es un programa que realmente nosotros lo entendemos como éxito. Es un programa que demuestra que la tecnología está a disposición de las empresas, cosa que no es obvio, y es un programa que nos facilita disponer de respuestas para preguntas de las empresas en cómo puedo acceder a esa tecnología, cómo puedo probarla, qué puedo hacer antes de tomar la decisión o de saber si esa tecnología impacta en mis funciones del negocio o en mis productos y procesos. Bueno, yo, sin más, si os parece, paso la palabra a mi compañera, Leire Madariaga, zure txanda. Eskerrik asko, Alberto. Hau aldatuko dut. Ondo. Egun on guztioi, plazera da gaur zuekin egotea, formatu virtualan bada ere. Gure zuzendaritzan bi eremuak daramagu. Alde batetik eraldaketa digitala, esan den moduan, eta bestetik ekintzailetza. Programekin hasi baino lehen argibide pare batzuk. Aipatu egin dudan eremu bizetan bi motako iniziatibak dauzkagu. Programak epe batzuekin funtzionatzen dute eta zerbitzuak urtean zehar irekita daude eta ez daukate eperik. Eta programetan ikusiko duzue beste desberdintasun bat dagoela laguntzaren antolaeran. Norgehiagoka, epe batzuk daude eta irizpideak betetzen dituztenak aukeratzen dira, eta ondoko ebazpena, dirua amaitzen den arte daude irekita. Arlo hauetan gobernuak eta SPRIk batera lan egiten dugu, talde bakarra gara. Horregatik ikusiko duzue PPT-an bi izenak kontaktuan jartzeko. Daukagun proiektu eta zerbitzuak ekintzaile arloan hasiko naiz zehazten. Betidanik, baina are gehiago COVID-19 pandemiaren ondoren, proiektu ekintzaile berriak abian jartzea lehentasunik handiena da Euskadin. Formula eta tipologia guztietan beharrezko autoenplegutik oinarri teknologikoko ekintzailetza berriratzaile daño. Eta ezinbesteko palanka izaten jarraituko du, egungo krisian susperraldia eta jarduera ekonomikoa sortzea bizkortzeko. COVID-19 krisitik irteteko egoeran,
etapa berri bat ekingo diogu gure ekosistemarentzat. Etapa horrek balio behar digu, eragile berriak geure ganatzeko, geure gaitasunak, zerbitzuak eta irizmena are gehiago zabaltzeko, barne konexioak eta lankidetzak biderkatzeko, horrela pertsona eta proiektu ekintzailei balio handiagoa eskaintzeko, eta haien nazioartekotzeari eta erreferentziazko beste ekosistema eta nodo batzuekiko loturari modu onenan aurre egiteko, gure ingurunera ideia, proiektu, pertsona, ezagutza eta kapital berriak erakartzeko ezinbesteko estrategia gisa. El Gobierno vasco ya cuenta con diferentes instrumentos para promocionar nuestro ecosistema emprendedor. Posteriormente detallaré nuestros 6 programas y servicios más significativos. Pero además de las múltiples iniciativas en las que colaboramos, me gustaría resaltar 2 que me parecen especialmente relevantes en estos momentos. El portal AP Euskadi, que pretende ser una referencia para el emprendimiento en nuestro país, un lugar virtual en el que se pueden encontrar los diferentes agentes y al mismo tiempo se pueden promocionar a nivel mundial las múltiples iniciativas que van surgiendo. En un futuro cercano pretendemos evolucionar hacia una herramienta que sea la carta de presentación del ecosistema vasco de emprendimiento. Y por otro lado, la red de BICs, Business Innovation Centers, iniciativas de apoyo interinstitucional que movilizan y acompañan ideas innovadoras, hasta convertirlas en proyectos viables que generan riqueza y prosperidad. Creemos que el emprendimiento es el futuro y que en tiempos de dificultades como ahora también se presentan grandes oportunidades que un ecosistema emprendedor sofisticado debe ser capaz de saber aprovechar. Nosotros lo somos y buena prueba de ello son los múltiples agentes que en Euskadi dan de visibilidad al dinamismo de nuestro ecosistema. Sailburu ordeak plani buruz berba egin du. Eta izan ere, Arantxa Tapia sailburuak ekintzailetzaren erakunde arteko 2021-2024 plana aurkeztu zuen Eusko Legebiltzarrean joan den ekainean. Plan horretan, hainbat erakundearen artean enpresa ideiak, proiektuak eta horiek kudeatzeko gaitasuna duten pertsonak bilatzea zati nabarmena da. Plan horrek gaur egun duen garrantzia izenak berak adierazten du. Ekintzailetzako erakunde arteko plana 2024, gure ekonomia eraldatuz Euskal ekintzailetzaren ibilbide orria. Erkidego, lurralde, eskualde eta toki mailan dagoeneko 100 eragile publiko eta pribatu baino gehiago ari dira proiektu ekintzaileak sustatzen eta babesten haiek prestatzeko etapa guztietan. Sare publiko-pribatua da, gero eta osatuagoa, indartsuagoa, konektatuagoa eta komunitate ekintzaileak berak gero eta bat. Esan dezakegu gure ekosistemak gaur egun disiplina anitzeko hainbat gaitasun dituela ekintzailetzaren zerbitzura. Eta gehiago luzatu gabe, 2022an zehar abiaraziko ditugun ekintzailetzaren arloko laguntza programak eta zerbitzuak zehaztuko ditut. Guztira, 5,2 milioi euro. Aurreko urtearekin alderatuta aurrekontua 124 handitu dugu. Eta, Albertok esan duen moduan, azkenengo mezu bat, mesedez idatzi, deitu eta galdetu, talde bat gaude atzetik, gobernuan eta Sprin, eta benetan zuen esanetara gaude eta laguntzeko gaude. Y voy a empezar con el programa Ekintzaile, que es un programa tradicional de apoyo al emprendimiento. Los beneficiarios pueden ser personas, grupos promotores o empresas de nueva creación. Las ayudas son de un máximo de 30.000 euros con un 100% de gastos y lo interesante también es que se pueden complementar con las ayudas, con los programas de otras instituciones, en concreto con diputaciones forales que tienen programas, como digo, similares. Además, Ekintzaile también ofrece la posibilidad de complementar esta ayuda a fondo perdido con un préstamo de un máximo del 70% de la inversión en activos fijos y con condiciones ventajosas en cuanto a intereses y demás. Por darles alguna referencia, el año pasado recibimos 178 solicitudes, de los cuales 175 proyectos fueron aprobados. Es un programa que abriremos próximamente en marzo
dentro de, esperamos, unos 15 días, y estará abierto a lo largo de todo el año. Los proyectos se analizan a medida que van entrando. Y dentro de estos 175 proyectos aprobados, hacíamos una distinción entre proyectos puramente de emprendimiento, de nuevas empresas creadas por promotores externos, con lo que llamábamos el Barnekintzaile, que estaba unido con el intraemprendimiento. De hecho, de los 175, como os decía, 124 son Ekintzaile puro y el año pasado 51 fueron intraemprendimiento. Pues bien, queremos este año darle una visibilidad especial al intraemprendimiento. Creemos que las empresas en Euskadi somos un territorio emprendedor. Como decía, nuestras empresas siempre están continuamente, gracias también al apoyo que reciben en programas de I+D y de innovación, siempre están innovando en producto y en proceso, sobre todo en producto, y creemos también que es importante visibilizar esas oportunidades de negocio que surgen del intraemprendimiento. Con lo cual, este año sacaremos un programa específico para potenciar el intraemprendimiento, el programa Barnekintzaile, con un montante de 1.900.000 euros. Hasta ahora hacíamos a través de los BICs mucha actividad de sensibilización, pero queremos, como digo, queremos ya incidir en que surjan iniciativas concretas. Y va a ser un programa que va a funcionar igual que el Ekintzaile, como os he dicho, no me voy a repetir, pero le añadimos una capa previa de consultoría que será financiada para ayudar a que de las empresas surjan ideas ya propuestas de nuevos negocios, un consultor o un apoyo externo a elección del propio emprendedor. Y como os digo, toda la dinámica de funcionamiento será la misma que el Ekintzaile. El tercer programa, o más bien iniciativa en el ámbito del emprendimiento del que me gustaría hablaros, es el BIND 4.0. Seguramente muchos de vosotras y vosotros ya lo conoceréis. En estos momentos estamos en la 6ª edición del BIND. Es un programa, como decía antes Alberto, pues todos en los equipos tenemos programas a los que tenemos no más cariño, pero bueno, que digamos representan una importancia para nosotros y creemos que el BIND es uno de esos programas o iniciativas muy reconocidos en el exterior, muy reconocidos fuera de Euskadi y que de verdad vemos que apoya nuestro ecosistema emprendedor. Por daros algunas cifras, hasta la fecha, después de estas 6 ediciones, tenemos ya 65 empresas tractoras en el programa, hemos acelerado más de 130 startups, hemos desarrollado más de 200 proyectos con una facturación de 7 millones de euros. Y en esta 6ª edición, en la que estamos inmersos hasta el mes de julio, hemos incorporado ya también a las pymes, al acceso, a empujarles con nuestra metodología a trabajar con startups. Y en estos momentos estamos desarrollando esa iniciativa con la colaboración de 4 clústeres, a los que también desde aquí me gustaría agradecer, a AFM Energía, el clúster de la energía, el clúster de medio ambiente y el clúster de automoción ACICAE. Y tenemos ya 25 pymes que están en ese proceso de colaboración con startups y 82 startups aplicantes, ¿no? Es una iniciativa en la que básicamente ponemos conjuntamente a trabajar o a colaborar bajo la plataforma o el sistema de innovación abierta a una startup junto con una empresa tractora. Y aquellas empresas, aquellas startups que son seleccionadas también tienen la posibilidad de disponer de un programa de aceleración. La duración del programa es de julio de cada año, allá por San Fermín es cuando solemos lanzar el programa y en cuanto a calendarios de interés, para quienes os pueda interesar conocer o acercaros a la iniciativa, haremos el llamamiento a nuevas empresas tractoras que se quieran incorporar el día 9 de marzo. Tenemos ya una actividad de presentación del programa el día 9 de marzo para quienes estéis interesados o interesadas. Y, como digo, a partir de julio lanzaremos también ya la call para las startups, tanto de Euskadi como del resto del mundo que quieran participar en la 7ª edición del mismo el año que viene. Y para finalizar, en el ámbito del emprendimiento, me gustaría hablar de 2 instrumentos de financiación. Yo creo que, a nadie se nos escapa la importancia de la financiación en el mundo del emprendimiento, ¿no? Siempre decimos que podemos tener buenas ideas, podemos saber gestionarlas, pero si no tenemos esos recursos, sobre todo cuando se empieza, a veces es muy difícil y es muy desgastante hacer que una idea sea exitosa.
Por ello, nosotros con dos instrumentos diferentes también apoyamos la financiación de los proyectos emprendedores. En primer lugar, con Basque Funtsa, con Basque Fondo. Es un instrumento que gestionamos a través de nuestra sociedad de capital riesgo, la sociedad de capital riesgo pública, que también forma parte del grupo SPRI. Está dirigida a empresas de reciente creación, 3 años, e incluso a empresas en consolidación, con 5 años de vida, y hay hay una horquilla de financiación, pero podemos decir que el tamaño medio de la participación del préstamo convertible que damos es de 100.000 euros por proyecto, y como veis ahí lo canalizamos también con ayuda de los BICs, que son quienes asesoran a esos proyectos emprendedores para llegar a los comités de inversión de Basque Fondo. Y, en segundo lugar, y para finalizar, como digo, este apartado dedicado al emprendimiento, el segundo instrumento de financiación con el que trabajamos es el que denominamos Aurrera. Es una colaboración con la sociedad Elkargi. Quizás está dirigido a empresas con un poquito más de maduración que aquellos proyectos que apoyamos en el Basque Fondo. Y aquí la horquilla también se amplía de financiación con un máximo de 250.000 euros por proyecto. Por daros una orientación, el año pasado, en el año 21, financiamos o analizamos y aprobamos 17 operaciones con cargo a este fondo Aurrera. Ahora joango naiz. Eta bigarren eremua eraldaketa digitala da. La situación actual de transformación acelerada que está sufriendo la sociedad ha puesto al descubierto muchos ejemplos de cómo las tecnologías digitales pueden contribuir a dar una respuesta rápida y eficaz a numerosos retos complejos que han surgido, algunos de forma inesperada, como la COVID-19. Las diferentes agendas digitales del Gobierno vasco elaboradas hasta ahora han supuesto avances notables en la digitalización de la Administración, de las empresas y de la sociedad vasca en su conjunto. Euskadi se encuentra en una posición avanzada en lo relativo a la digitalización de su economía y sociedad en el entorno de la Unión Europea, según se desprende del Índice Europeo de Economía y Sociedad Digitales, DESI, utilizado por la Comisión para medir la evolución comparada de los países de la UE 28. Pero ahora se ve necesario un salto cualitativo que aúne esfuerzos a través de proyectos concretos que, por ser transversales e involucrar a muchos agentes, sean la base de esta nueva etapa en Euskadi, en nuestro país. Hori dagokionez, arlo honetan plan bat daukagu bebai, sailburu ordeak aipatu duen moduan. Ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak Arantza Tapia Euskadiko eraldaketa digitalerako 2025 estrategia aurkeztu zuen joan den martxoan, pasaden urtean bebai, parlamentuan. Plan honek 1.400 milioi euroko inbertsioa du eta modu kolektiboan pentsatuta dago, sinergikoki jarduteko eta gizarte osoan eragina izateko. Helburua herrialdearen lehiakortasuna areagotzeko balioa gehitzea izango da, baita eten ekonomiko eta sozialaren murrizketan eragitea ere, digitalizazioa gizarte eta lurralde kohesiokoko aktibo bihurtuz. Hori lortzeko, estrategiak apustu zehatzetan eta Euskadik azken urteotan eraiki dituen dudagabeko indargunetan esplotazioan jartzen du arreta. Adibidez, enpresa sare dibertsifikatuan, gero eta espezializatuagoa den ekosistema zientifiko-teknologikoan, azpiegitura teknologiko aurreratuetan, eta duela 3 hamarkada baino gehiagotik urtero mantendu eta berritu den babes instituzional ukaizinean, Alberto Fernándezek esan duen moduan. Apustu horiek besteak beste aurten 14 iniziatibetan gauzatu dira 21,6 milioi euroko guztizko zenbatekoarekin. Aurreko urtearekin alderatuta, aurrekontua 140 handitu dugu. Antes de empezar directamente con los programas, sí me gustaría hacer una referencia genérica al año 2021, porque creo que la Sailburu lo hacía y también
la viceconsejera y Alberto, hemos hecho también pues, balance de lo que ha supuesto para nosotros el año 2021 desde el punto de vista de programas y de apoyo a la empresa. Pues bien, en el ámbito de la transformación digital, a lo largo del año, aparte de los presupuestos iniciales que teníamos, a lo largo del año conseguimos incrementar un 72% el presupuesto y eso nos supuso también un gran esfuerzo por alargar los plazos al máximo durante el año, lo cual, desde un punto de vista administrativo, no siempre es fácil. Conseguimos mantener los programas abiertos hasta el último viernes de noviembre del año pasado. Así que permitidme la licencia de reconocer este trabajo de mis y de nuestros compañeros y compañeras de ESPRI que hicieron ese esfuerzo el año pasado y que también, como veremos más adelante, están haciendo también un esfuerzo este año para que los programas y las ayudas lleguen cuanto antes a las empresas. En cuanto al año 2022, el año en el que ya estamos, hemos estado las últimas semanas, los últimos meses, trabajando el concepto itinerario para la transformación digital. Sabemos que muchas veces la panoplia de proyectos de programas y de servicios, y a veces incluso el lenguaje que utilizamos, pues es de difícil acceso, como decía, especialmente para las pymes, como decía la viceconsejera. Nosotros trasladaros, intentaremos explicaros, intentaremos compartir un abanico de servicios y de programas intentando compartir la idea de un recorrido continuo en la adopción de las tecnologías, que la transformación digital es ese recorrido, ese itinerario en el que una empresa, sobre todo una pyme, puede entrar de una manera pues, pausada y de una manera por fases, ¿no? De hecho, entendemos este itinerario en diferentes fases. En primer lugar, la sensibilización. En segundo lugar, la formación como un paso más. El diagnóstico, es importante que las empresas hagan su propio diagnóstico. La experimentación. Y, por último, la decisión y el apoyo a la implantación de los proyectos. De hecho, todos nuestros servicios y nuestros programas están, de alguna u otra manera, están imbricados en alguna de estas fases, ¿no? Con lo cual, en este esfuerzo por intentar también acercarnos a las pymes, sobre todo, encontraréis un itinerario que esperemos os pueda ayudar a abordar esta transformación digital de la que tanto hablamos desde las administraciones y queremos que es fundamental para el futuro de Euskadi. Empezaré ya directamente con los programas. El primer programa es el programa de inteligencia artificial aplicada, Adimen Artifizial Aplikatuaren programa, que este año sacamos de inicio con 3 millones de euros de dotación. Fue un programa nuevo el año pasado, el año 2021. Programa nuevo, antes mencionaba también Alberto con Aspitec, pues siempre nunca sabes cómo va a funcionar en el mercado. Pues bien, el año pasado tuvo mucho éxito, tuvimos 110 solicitudes presentadas, aprobamos 96 y, de hecho, es uno de esos programas que experimentó ese incremento presupuestario y que pudimos ampliar hasta finales de noviembre. ¿Qué es lo que financiamos? Aquí lo que pretendemos financiar es apoyar proyectos de aplicación de servicios o soluciones comerciales basadas en inteligencia artificial y que tengan un efecto de demostración para permitir activar la oferta y la demanda de esta tecnología en Euskadi. Es decir, los famosos casos de uso, ¿no? Financiamos casos de uso de aplicación de la inteligencia artificial. Para ello, los proyectos deberán acreditar el uso de algoritmia de inteligencia artificial en ámbitos como el machine learning, deep learning, visión artificial u otros. Este año, como os digo, hemos incrementado la convocatoria en 1 millón de euros con respecto al año pasado. La subvención de 50.000 euros. Y, como veis ahí, nuestra intención es sacarlo en abril. Consigamos sacarlo antes, a finales de marzo o a mediados de marzo. El segundo programa es el que denominamos el programa Banda Ancha Ultra Rápida para Empresas, de banda ancha ultra rápida para empresas. Este también fue un programa nuevo que lanzamos en el año 2021. ¿Por qué? Muchos de vosotras y de vosotros conoceréis el PEVA, el Plan de Extensión de Banda Ancha, donde las diferentes administraciones hemos estado apoyando y seguimos apoyando a los operadores
de telefonía para dar servicios y cobertura tanto a empresas como ciudadanos en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Nosotros, desde el Departamento Económico, nos hemos ocupado estos últimos años de desplegar, junto, como digo, financiando a los operadores, de desplegar esta cobertura en los polígonos industriales. Otros departamentos del Gobierno vasco y las diputaciones forales se están ocupando de lo que son núcleos, poblaciones urbanas y núcleos rurales. Pues bien, en la actualidad, el 95% de los polígonos en Euskadi tienen servicio a través de operadoras o están en ejecución servicios de cobertura en banda ancha. ¿Qué es lo que ocurre con ese 5%? Son ya empresas que se quedan aisladas dentro de esos polígonos que por razones, cuestiones técnicas o cuestiones de infraestructuras no reciben esa cobertura. Y de ahí que el año pasado, para cubrir este remanente, lanzamos estos flecos, solemos decir nosotros y nosotras en nuestro lenguaje, lanzamos este programa. Tuvimos 20 proyectos aprobados y este programa está dirigido no a la oferta a la oferta, sino que está dirigido a la demanda, es decir, a empresas, agrupaciones de empresas también. A veces las empresas pueden ser muy pequeñitas y al operador no le interesa darle un servicio, ni siquiera darle una oferta para suplir esa cobertura, con lo cual también se pueden presentar a este programa, a esta iniciativa, agrupaciones de empresas privadas, entidades urbanísticas de conservación, comunidades y asociaciones de empresas, es decir, aquello que permita que a un operador le resulte atractivo suplir esa falta de cobertura que tiene en el resto de las zonas del polígono, ¿no? Vamos a continuar este año con este programa, lo dotamos de 300.000 euros y también nuestra fecha tentativa de lanzamiento será en abril, pero esperamos poder sacarlo con antelación. Tercer programa novedoso que lanzamos el año pasado fue el programa 5G empresarial. Este programa no fue el año pasado del todo exitoso que nos hubiera gustado. Tenemos la intuición de que, bueno, por un lado, multitud de tecnologías disponibles, la multitud, digamos, de proyectos, de verdad, la adopción o el esfuerzo que está haciendo la empresa vasca de todo tamaño por adentrarse en el mundo de la transformación digital, pues lógicamente supone una dedicación de recursos. Y en el ámbito de la industria, el 5G, nosotros creemos mucho en las aplicaciones y en cómo el 5G puede mejorar la competitividad de la industria, pero es verdad que por razones también técnicas y administrativas quizás es un momento un poco incipiente para el 5G. Y el año pasado, de hecho, solo recibimos 7 propuestas, 7 proyectos en este programa. Pero nosotros somos insistentes, vamos a seguir insistiendo. Creemos que tenemos que poner a disposición también de nuestra industria y de nuestras empresas, insistiendo también sobre los operadores, sobre la oferta, empujándoles a que también asuman este compromiso con la empresa, y por eso es un programa dirigido directamente a las empresas, a aquellos también casos de uso, una vez más, aplicaciones en ámbitos como la sensórica, las comunicaciones, el procesamiento de datos, que puedan ayudar vía el 5G a mejorar, como digo, esa competitividad de vuestras empresas y acelerar, en definitiva, la adopción de esta palanca tecnológica. Financiamos el 75% de cada uno de los proyectos con un límite de 100.000 euros y, como os digo, este año también, en comparación al año pasado, es verdad que hemos incrementado mucho el presupuesto, pero porque hemos también utilizado, bueno, también tenemos remanentes, doblamos el presupuesto del año pasado porque tenemos remanentes, hemos podido reutilizar remanentes de presupuesto que no usamos el año pasado, con lo cual os animo porque creemos de verdad que es un programa con mucho futuro. El siguiente programa del que me gustaría hablaros es, ya vamos a los programas quizás, si me permitís, más tradicionales. 2.0, como digo, es un programa ya conocido seguramente por muchas y muchos de vosotras y vosotros y
Básicamente es un programa más de transferencia de tecnología, donde apoyamos proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental que aborden esta transferencia de tecnología desde los proveedores tecnológicos hacia las empresas industriales. Es un programa que ayuda en un 40%, con un límite de 150.000 euros por proyecto y 300.000 euros si son proyectos en colaboración. Es un programa que funciona muy bien, pero es verdad que ya requiere una madurez digital para poder trabajar con los centros tecnológicos, con esos miembros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología de la que antes hablaba Alberto. O sea, son ya para empresas que requieren una cierta madurez tecnológica para poder hacer esta investigación y este desarrollo experimental con transferencia de tecnología. El año pasado tuvimos 25 proyectos y bueno, son proyectos pues, de alto nivel. La convocatoria suele salir una vez que se cierran las convocatorias a la que suelen acudir los centros tecnológicos antes de primavera, y después de primavera, una vez que ya se han cerrado esos plazos, es cuando nosotros solemos abrir Industria Digital para que los centros también tengan más disponibilidad a la hora de presentar las propuestas. Y vamos a otro programa tradicional que muchos de vosotras y vosotros conoceréis, que es el programa Industria Digital. Ahí veis una dotación presupuestaria este año muy alta. No es habitual que en el área de transformación digital, o antes se ha hablado del área de emprendimiento, tengamos dotaciones presupuestarias tan altas para nuestros programas, pero tiene una explicación. El año pasado fue un programa de 1,5 millones de euros y, gracias a que pudimos obtener más financiación, acabamos el año con 6.100.000 euros. Y este año hemos apostado por empezar por donde lo dejamos el año pasado y por empezar por 6.100.000 euros también, ¿no? Como os digo, el año pasado tuvimos una enorme demanda. Para que os hagáis una idea, se presentaron 838 proyectos, fueron aprobados 682, y, como os digo, incrementamos el presupuesto de 3,5 a 6,1 millones de euros. Es un programa generalista, es un programa de incorporación de las tecnologías en los procesos internos y también en los procesos externos, en los procesos de relación de las empresas con sus clientes, con sus proveedores y con las administraciones. Y, como veis aquí, subvenciona tiene un montón de conceptos subvencionables. No voy a pasar uno por ellos, porque cada uno de los conceptos tiene un límite diferente, ¿no? Como novedad este año, os hablaba al principio también de la importancia para nosotros de este concepto de itinerario de recorrido en la transformación digital. Pues bien, este año hemos incorporado en Industria Digital también, como uno de los conceptos subvencionables, el diagnóstico, creemos que es importante que cada empresa, cada organización se haga un pequeño examen de cuál es su interno, o con ayuda de externos se haga un pequeño examen de cuál es su grado de madurez digital, y ese diagnóstico también lo incluimos este año en los conceptos subvencionables. La subvención media, para que veáis o tengáis también una idea de si tenéis algún proyecto en cartera, qué es lo que puede ser subvencionado, la subvención media suele ser de unos 10.000 euros por proyecto, y la subvención máxima, o digamos que el montante máximo del proyecto suele rondar los 20.000 euros, ¿no? Con lo cual, bueno, es para proyectos, digamos, más de iniciación, más de incorporación a lo que es este mundo de la transformación digital. Una vez que identificamos que existen palancas tecnológicas concretas ya muy utilizadas en este programa más generalista, como puede ser la inteligencia artificial, o luego mencionaré la ciberseguridad, lo sacamos de Industria Digital y creamos un programa concreto, ¿no? En cuanto a los plazos, pues aquí, cuando estuvimos redactando y elaborando el catálogo, poníamos que marzo del año 2022, pero me alegra mucho poder decir hoy que el programa va a salir ya
este mismo viernes, ya ha pasado todas las fases internas y todos los procesos internos y de nuevo, pues he querido hacer un reconocimiento al esfuerzo que se hizo por parte de todos los compañeros en Esprit el año pasado para absorber y para trabajar a tope todos los proyectos que recibimos en el 21, pues este año también se está haciendo un esfuerzo especial que no suele ser habitual. Nosotros no solemos, por procedimientos administrativos, no solemos poder sacar los programas antes de marzo y este año hay 2 programas. Este programa, el de ciberseguridad, del que luego os hablaré, que ya a partir del viernes ya van a estar abiertos para poder presentar propuestas, ¿no? Con lo cual también pues, agradecer el esfuerzo que se está haciendo por sacar muy pronto los programas y que vosotras y vosotros tengáis acceso a ellos cuanto antes. Como os decía, el otro programa que mencionaba, el de ciberseguridad, que también saldrá este viernes, es un programa con el que ya venimos trabajando 3 o 4 años y, como os decía, surge de esa detección, de esa identificación que hacemos en Industria Digital de que la ciberseguridad, afortunadamente, cada vez es una palanca tecnológica que preocupa y que ocupa mucho a las empresas, ¿no? El protegerse ante los ciberataques creo que es algo que también en nuestro día a día como ciudadanos y ciudadanas nos ocurre, el concienciar a la plantilla de la importancia de que cada uno también proteja sus propios aparatos, el hacer diagnósticos, el trabajar las buenas prácticas. En fin, es un programa que también, como os digo, el año pasado tuvo un incremento presupuestario y se agotó el presupuesto de 1 millón de euros. Se presentaron 440 proyectos, fueron aprobados 404 proyectos. Financia el 50% del proyecto con un límite de 18.000 euros por proyecto, ¿no? Y creemos que la ciberseguridad industrial es una de las palancas tecnológicas, de hecho, es una de las 6 palancas tecnológicas que también tenemos identificada en la Estrategia de Transformación Digital de la que hablaba anteriormente y que fue aprobada el año pasado. Y, por último, en lo referente a los programas, este año sacamos un programa nuevo en el que me voy a detener por ser nuevo y por intentar trasladar la importancia que le damos a este programa y a lo que implica y a lo que hay detrás, ¿no? La transformación digital es importante, desde las administraciones no nos cansamos en decirlo, pero antes de tener proyectos hace falta saber para qué y en qué esas tecnologías digitales nos pueden ayudar. Es importante saber, o es importante tener esa capacidad de absorción de la tecnología, porque la tecnología va a un ritmo muy rápido y las organizaciones y las personas a veces no tenemos esa capacidad de absorción. Este es un mensaje, una preocupación, una inquietud que no solo tenemos nosotros en Euskadi como Administración, sino que está muy alineada también con los mensajes que recibimos de la Unión Europea, que, como sabéis, pues para nosotros en Euskadi siempre ha sido un gran referente, ¿no? Alguien a quien miramos siempre. Por ello, sacamos este año este nuevo programa. Por un lado, es un programa basado en una metodología propia de identificar, de diagnosticar el grado de competencias digitales de las organizaciones, de las empresas. Es una metodología propia llamada ICANOS, en la que llevamos invirtiendo desde el Gobierno los últimos años y que también es reconocida en Europa, está muy inspirada en el DICOM europeo y tiene ese reconocimiento europeo. En segundo lugar, ¿qué es lo que pretendemos financiar, apoyar, acompañar? El diagnóstico y el asesoramiento en el grado de competencias digitales de una organización. ¿Y cuál es el objetivo? Identificar qué perfiles profesionales digitales debe tener una organización y cuál es la situación de cada organización con respecto a los perfiles digitales profesionales. Y esto no es tener informáticos o informáticas en una empresa. Esto no tiene nada que ver con tener informáticos, sino que tiene que ver con qué competencias digitales tenemos que tener cada uno y cada una en aquellas posiciones, aquellos puestos que desempeñamos en una organización. Lanzamos este programa con una dotación de 1 millón de euros. Como os digo, siempre que lanzas un programa nuevo, pues siempre tienes la incertidumbre de cómo va a ser acogido por las empresas.
Acreditaremos para ello a una quincena de organizaciones colaboradoras, organizaciones facilitadoras, que son quienes ayudarán a las empresas a realizar estos diagnósticos digitales en cuanto a perfiles profesionales. ¿Qué tipo de organizaciones se pueden presentar a esta acreditación? Pues consultoras, organismos intermedios, proveedores de TICs, todo aquel que pueda no solo ayudarle en el diagnóstico a través de la transferencia que vamos a hacer, les vamos a pasar y formar en nuestra metodología ICANOS, pero luego también deberán ser capaces de acompañar a las empresas en ese proceso de adecuación de sus gaps en competencias digitales. Creemos que es muy importante trabajar las competencias, creemos que es un área de recorrido fundamental. Empezamos este año con este programa y vamos a ir viendo cómo sale para incorporar ajustes, incorporar cambios o darle incluso un mayor empuje en años sucesivos. Y esperamos tener el programa ya y todo el proceso de acreditación ya disponible o ya finalizado para finales de abril, después de Semana Santa de este año. Y para finalizar, ya queda poco, para finalizar, que tenéis que tener, imagino, ya un cacao de nombres, de programas, de fechas, de presupuestos y demás, pero prometo que ya queda poco. Me toca hablaros de la parte de servicios. En el área de transformación digital de SPRI Gobierno Vasco también acompañamos a las empresas a través de una serie de servicios que financiamos, servicios de acceso gratuito para las empresas. Por eso, aquí algunos de los programas o algunas de las iniciativas tienen presupuesto, otras no, están bajo un mismo paraguas, pero creemos que el servicio también es, hablaba antes, ¿no? Otra vez me quiero referir al itinerario, al recorrido en transformación digital, toda esa parte de formación, toda esa parte de sensibilización inicial, creemos toda esa parte de competencias. Hemos estado trabajando las competencias digitales ICANOS como un servicio durante estos últimos años y ahora nos hemos animado a generar un programa, pero creemos que la parte del servicio también es fundamental y de hecho está muy bien valorada por las empresas que trabajan o las empresas que disfrutan o que son usuarias de los servicios de SPRI. Eso sí, siempre intentando cubrir esos fallos del mercado y no intentando desde lo público suplir a lo privado, porque ahí no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, no estaríamos ocupando el lugar que necesitamos, ¿no? Que debemos, ocupar. Así que en cuanto a servicios, os voy a hablar de una serie de servicios de sensibilización, difusión, pero empezaré por el servicio de certificación de BAIT IT Txartela. IT Txartela son 2 certificaciones, en concreto, la primera, la que está más extendida y que igual conoceréis, es IT Txartela, que trata de ver qué sabemos hacer con la tecnología. BAIT pretende evolucionar, es la evolución de la IT Txartela, va mucho más allá. Habla o nos intenta certificar en para qué podemos utilizar las tecnologías de la información, pretende certificar o pretende identificar qué habilidades de saber hacer tenemos, de saber hacer en el ámbito de las tecnologías digitales y da igual con qué herramientas. No es tanto el conocimiento de la herramienta, sino, como digo, para qué las podemos utilizar, ¿no? Y dedicamos este presupuesto a cualificar profesionales para puestos de trabajo y ese es el objetivo de esta certificación. Es verdad que trabajamos sobre todo en el mundo público, en el mundo prepúblico. Es una certificación muy requerida para entrar en la Administración, en las famosas OPEs. De hecho, en los meses venideros están también previstas muchas OPEs para las cuales hace falta certificarse en IT Txartela, y es a través de nuestros servicios que proveemos de esta certificación a aquellas personas que queréis entrar en la Administración o en cualquier otra organización. Siguientes 2 servicios muy relacionados es Microenpresa Digitala Inplantalariak y el siguiente, Microenpresa Digitala Prestakuntza. Prestakuntza es como su propio nombre indica, es un servicio
más de formación o de sensibilización, en este caso a microempresas. Ya es difícil para las pymes el abordar la transformación digital, pues para una microempresa que adolece de recursos, que adolece de tiempo, que adolece lógicamente de conocimiento, pues todavía es muchísimo más difícil, ¿no? Con lo cual, para esas microempresas, estas dos iniciativas, estos dos servicios, uno en el ámbito de la formación y otro, Implanta l'ARIAC, en el ámbito del asesoramiento en la implantación. Para daros también algunas cifras orientativas, en Prestakuntza, el año pasado, en el 2021, formamos, o podemos, no sé si formamos, pero por lo menos 6.722 personas tomaron parte de las actividades de microempresa digital a Prestakuntza, a través de la impartición de 550 cursos, lo cual supuso un incremento del 50% con respecto al año 2020. Esto tampoco tiene mucho mérito porque, si recordáis, el año 2020 fue un año muy complicado para la formación, donde sufrimos un cierto parón, pero bueno, estamos llegando a las cifras prepandemia en todo lo que supone la formación y, de hecho, nos hemos percatado también de las bondades de la formación online. Son sesiones online de 2 horas, hacemos unas 50 o 60 al mes y en eso consiste nuestro servicio a Prestakuntza. En cuanto a Implanta l'ARIAC, aquí asesoramos en la implantación de una serie de soluciones digitales. Nosotros también lo que ofrecemos o lo que garantizamos es una neutralidad tecnológica. Nosotros no vendemos, lógicamente, como administración, no podemos vender una solución u otra. Tenemos un catálogo de más de 300 soluciones y los Implanta l'ARIAC lo que hacen es asesoran o aconsejan a las micropymes cuál de esas implantaciones o cuál de esas soluciones deben implantar. El año pasado implantamos o desarrollamos más de 1.600 implantaciones, un 8% más que en el año 2020. Y, insisto, como os decía antes, nuestra labor, nuestro objetivo con estos servicios no es cubrir el ámbito del sector privado, sino dar ese empujón, sobre todo a estas empresas de muy pequeño tamaño, para que acudan al mercado en busca de tecnología, en busca, digamos, de esas mejoras, ¿no? Por contaros una anécdota, hemos incorporado todo lo que supone la certificación. Ahora no me sale todo el tema de Hacienda, de los… No, de las facturas, que es que ahora no me sale. La obligatoriedad de Ticketbuy, eso es, no me salía, disculpad. Estamos también colaborando con Ticketbuy para que, que va a ser obligatorio, todas las empresas se incorporen también a lo que es Ticketbuy. Y para nosotros y nosotras está siendo, para que veáis esta filosofía, gracias a Ticketbuy, muchas pequeñas empresas están viendo las bondades de la tecnología, ¿no? Algo que está planteado quizás como una cierta obligación, pues les está abriendo el acceso a todo un mundo que desconocían. Otro ámbito, ya los dos últimos servicios, muy rápidamente, los centros Empresa Digitala, son 4 centros ubicados en los parques tecnológicos de Euskadi. Hoy estamos en un parque tecnológico que organizan talleres, congresos, seminarios, jornadas en la formación, para formar y difundir en nuevas tecnologías, priorizando, por supuesto, aquellas tecnologías de las que llevo hablándoos la última media hora, ¿no? 5G, ciberseguridad, todo aquello que creemos que puede ser un elemento de competitividad para nuestras organizaciones. El año pasado desarrollamos 270 eventos y cerca de 8.000 personas participaron en ello. Y el último servicio, también en todo lo relativo con la difusión y la sensibilización, son los barneteguis tecnológicos. No nos gusta tampoco, como digo, llamarlos formaciones, más divulgación de tecnologías. Son barneteguis que organizamos a demanda para las empresas. Una empresa nos dice o nos pide, nos sugiere algunas tecnologías en las que quieren profundizar y les organizamos estos barneteguis para un número de personas reducido de su organización. El año pasado, con estas dificultades de la presencialidad, no presencialidad, pero ya celebramos 35 barneteguis con casi 350 personas participantes, lo cual
también está suponiendo para nosotros el volver a las cifras de prepandemia del año 2020, pero como os digo, en este caso también la presencialidad nos ha condicionado mucho. Y por último, este año hemos incorporado un servicio, hemos incorporado a la difusión de nuestros servicios de transformación digital el proyecto Metaposta. Digo que este año lo hemos incorporado, pero no porque sea nuevo. Metaposta, llevamos trabajando este servicio desde hace más de 10 años. Es una colaboración público-privada liderada por el Departamento de Desarrollo Económico, por SPRI, hace más de 10 años. Fue una iniciativa pionera, muy inspirada en los países nórdicos, en concreto en Dinamarca, para crear o para poner a disposición de las empresas el uso de lo que se llama del concepto de buzón virtual, ¿no? En el que poder, y por un lado, en el que poder custodiar documentación, en el que las empresas puedan entregar documentación para las personas que trabajan en su organización, para clientes, para proveedores, bueno, para facilitar ese intercambio de documentación. Trabajamos la firma electrónica, la entrega y custodia, como digo, de documentación, las comunicaciones certificadas para el sector privado. Hace 10 años fue muy pionero, pero hoy en día todo este concepto de paperless, de tener, no como yo, que soy bastante fanática, sé que no hago bien, pero cada vez estamos más concienciados o cada vez el papel nos molesta más. Y qué decir en la época de la pandemia, donde por la no presencialidad muchas empresas han tenido en Metaposta un servicio que les ha ayudado a suplir esa falta de presencialidad bueno, que la ley o las restricciones no nos permitían, ¿no? Como os digo, es un servicio gratuito, cuenta en estos momentos con más de 200.000 buzones, insisto, trabaja en todo el ámbito de la firma electrónica, de entrega y custodia de documentación y entrega de certificaciones. Creemos que tras la pandemia, bueno, la pandemia ha demostrado la utilidad que tiene y por eso queremos difundirlo, queremos ponerlo a vuestra disposición y, como decía, con lo que decía al principio, finalizo. Yo también me sumo a lo que decían la viceconsejera y el director de tecnología. Por favor, llamadnos, preguntadnos, escribidnos, nos reuniremos, somos muy de reunirnos y de conocer vuestro proyecto. Si un proyecto vuestro no sabéis incluso si está en la dirección de tecnología o si puede estar en la barrera, muchas veces son proyectos que pueden incluso acudir a varios programas, pues nosotros internamente organizamos el equipo de personas que os podrán atender y creemos que es nuestra obligación, es nuestro trabajo para tener esos incrementos. Ojalá el año que viene también podamos deciros que hemos tenido esos incrementos de presupuesto. Eta nire aldetik, nik amaitu dut, eskerrik asko, sailburuordea. Eskerrik asko, Alberto, eskerrik asko, Leire. Bueno, esta es toda la oferta que tenemos de programas y de servicios que tenemos desde lo que es la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Transformación Digital. Hoy os hemos trasladado mucha información, pero bueno, tenéis a vuestra disposición el catálogo de programas del Departamento en su conjunto para que lo analicéis con calma cuando las sesiones de esta semana que mencionaba la consejera terminen. Muchos y muchas de las que estáis conectadas por streaming ya habéis solicitado el catálogo de este plan de ayudas y en el chat disponéis tanto del catálogo, del enlace como del catálogo en PDF. En cualquier caso, las páginas de web de acceso al mismo son tanto euskadi.eus como spri.eus. Y bueno, hoy nosotros tres hemos sido un poco las caras visibles de este plan de ayudas de 2022, pero sí que es verdad, como hemos mencionado yo creo que los tres, hay equipos muy potentes por detrás, sobre todo en Gobierno y en SPRI, que, como decían los dos directores, están a vuestra disposición y estamos todos para ayudaros. Esan dugun moduan, zuen esanetara geratzen gara, baita gure taldeak ere, zuek laguntzeko gaude,
Eta argi daukagu guztion artean bidea errazagoa izango dela eta urrunago helduko garela. Beraz, aldez aurretik, eskerrik asko zuen ahaleginagatik eta zuen arretagatik. Egun ona izan. Agur. Oraina ahaztu gabe, etorkizunari begiratzen diogu, datozen belaunaldien mesedetan. Eusko Jaurlaritzaren ETE-entzako laguntza plan berria oraina da. Etorkizuna, garapen eredu inklusiboa eta iraunkorra. Informa zaitez euskadi.eusen. Oso etezaleak gara. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Miramos al futuro sin perder de vista el presente, comprometidos con las siguientes generaciones. El nuevo plan de ayudas PYME del Gobierno vasco es el presente. El futuro, un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Infórmate en euskadi.eus. Somos muy de pymes. Gobierno vasco, Euskadi, bien común.